Mi papá quiere que yo sea su plan de jubilación, pero cuando me negué, desató un drama familiar que está destrozando a todos. Hola a todos. Soy un hombre de 29 años, el mayor de 3 hermanos, y supongo que podría decirse que soy el exitoso de mi familia. Me gradué de la universidad con honores, conseguí un buen trabajo en el sector tecnológico y ahora vivo en un bonito condominio que compré hace un par de años. Mis hermanos menores, mi hermano de 27 años y mi hermana de 24, están bien, pero todavía están descubriendo sus caminos. Por otro lado, mi padre siempre ha sido impredecible. Mientras crecía, mi familia nunca tuvo una situación económica holgada. Mi padre trabajaba en empleos aleatorios, desde jardinería hasta repartidor de pizzas, mientras mi madre estiraba cada centavo para asegurarse de que tuviéramos comida en la mesa. A pesar de los ingresos impredecibles de mi papá, él actuaba como si el dinero no fuera un problema. Gastaba en cosas que no necesitábamos o salía con sus amigos mientras mi madre silenciosamente tomaba horas extras en su trabajo de medio tiempo. Mientras tanto, yo era el niño que recortaba cupones y ayudaba a mi mamá a equilibrar el presupuesto de compras. Avancemos hasta el mes pasado. Mi papá ahora tiene 57 años y lleva años insinuando que quiere reducir el ritmo de trabajo. Durante una cena familiar reciente, soltó la bomba, se va a retirar temprano. Lo dijo de manera casual, como si estuviera hablando del clima. Mis hermanos y yo nos miramos, esperando que explicara. Mi hermano le preguntó cómo pensaba costearlo, y mi papá simplemente lo descartó con un gesto, diciendo que ya lo tenía todo resuelto. Ese fue el final del tema esa noche, al menos. Unos días después, mi mamá me llamó y me pidió que pasara por su casa. Sonaba rara, así que supuse que era algo serio. Cuando llegué, se veía estresada y empezó a hablar de cómo la familia cuida de la familia. Luego me contó cuál era realmente el plan de mi papá. Él esperaba que yo lo mantuviera económicamente. Pensaba que, como soy el que más gana, era mi deber hacerme cargo de sus facturas, comestibles y básicamente de todo lo demás. Al principio, honestamente pensé que era una broma. Mi papá siempre ha sido el tipo de persona que se toma las cosas a la ligera, así que le pregunté a mi mamá si hablaba en serio. Ella asintió, y fue entonces cuando me di cuenta de que no era un malentendido. Él realmente esperaba que yo financiara su jubilación anticipada. Lo enfrenté esa misma tarde. Ni siquiera lo negó. Habló de cómo sacrificó sus años de juventud trabajando para mantenernos y de cómo era justo que yo le devolviera el favor. La parte que realmente me molestó fue cuando dijo que debería estar agradecido por tener la oportunidad de cuidarlo. Le dije directamente que no lo haría. He trabajado duro para llegar a donde estoy y tengo mi propia vida de la que ocuparme. No se lo tomó bien. Me llamó egoísta y dijo que le estaba dando la espalda a la familia. Mi mamá simplemente se quedó allí sin decir una palabra. Cuando le pregunté por qué no había hecho planes para su jubilación, lo descartó diciendo que no pensó que sería necesario porque la familia siempre está ahí. Las cosas se intensificaron rápidamente. Mis hermanos se vieron arrastrados a la situación. Mi hermano dijo que no podía ayudar porque todavía estaba pagando sus préstamos estudiantiles, y mi hermana, que está en la escuela de posgrado, dijo que no ganaba lo suficiente. De alguna manera, eso empeoró las cosas, porque mi papá decidió que, como soy el más exitoso, soy yo quien debe hacerse cargo. La familia extendida se enteró de la situación y comencé a recibir llamadas de tías, tíos e incluso un primo con el que no había hablado en años. Todos tenían opiniones, la mayoría apoyando a mi papá. Decían cosas como, es tu padre, él te crió, ahora es tu responsabilidad. Algunos incluso insinuaron que estaba siendo desagradecido. Mientras tanto, mi papá se hacía la víctima, diciéndole a todos que trabajó tan duro por su familia y que ahora su propio hijo lo estaba abandonando. Me sentí como si me estuvieran atacando desde todos lados. Mi mamá tampoco ayudaba. Seguía repitiendo que la familia cuida de la familia y decía que no quería ver a la familia dividida por el dinero. Cuando le pregunté por qué no intervenía para mediar, dijo que era un asunto entre mi papá y yo. En este punto, recurrí a Internet. Publiqué mi historia en Reddit, esperando consejos o al menos algo de validación. La respuesta fue abrumadora. La mayoría de las personas estaban de mi lado, compartiendo sus propias historias sobre padres con derechos y recordándome que no estaba obligado a sacrificar mi futuro financiero por la mala planificación de otra persona. Algunos incluso sugirieron que consultara a un abogado para protegerme en caso de que mi papá intentara hacerme legalmente responsable de él. Han pasado unas semanas y mi papá ha dejado de hablarme.
Les dijo a mis hermanos que ya no quiere saber nada de mí y que no soy bienvenido en las reuniones familiares a menos que me disculpe. Todavía recibo llamadas y mensajes de la familia extendida, y mi hermano ha empezado a insinuar que debería ayudar un poco para mantener la paz. Afortunadamente, mi hermana no ha dicho mucho, pero puedo notar que se siente incómoda. Honestamente, no sé qué pasará a partir de aquí. Mi papá parece convencido de que tiene la razón, y el drama familiar solo está empeorando. Por ahora, mantengo mi decisión, pero una parte de mí se pregunta si tomé la decisión correcta. Actualización 1. Hola. Ha pasado un mes desde que mi padre anunció su plan de jubilación anticipada, y las cosas se han salido completamente de control. Pensé que la situación ya era mala cuando mi padre dejó de hablarme, pero eso solo fue el comienzo. Ha estado llevando a cabo una campaña completa para pintarme como el villano, y ahora toda la familia está involucrada. El primer indicio fueron las llamadas. Al principio, solo eran un par de tías diciéndome que habían escuchado que no estaba apoyando a mi papá. Actuaban como si tuviera una obligación moral, mencionando cómo él trabajó tan duro para mantenernos mientras crecíamos. Estaba claro que mi papá les había contado una versión muy parcial de la historia, omitiendo la parte en la que esperaba que yo financiara completamente su jubilación. Intenté explicarles, pero no estaban interesadas en escuchar mi versión. Después vinieron los mensajes. Mi teléfono empezó a llenarse de textos de primos, segundos primos, gente con la que no había hablado en años. Algunos eran directos, acusándome de ser desagradecido. Otros eran pasivo-agresivos, diciendo cosas como, espero que te des cuenta de cuánto sacrificó por ti. Fue agotador. En medio de todo esto, mi hermano menor decidió que ya no podía soportar la culpa. Sin decírmelo a mí ni a mi hermana, ofreció ayudar a mi papá económicamente. Mi papá aprovechó la oportunidad, pero no fue suficiente para cubrir todo lo que quería. Fue entonces cuando las demandas de mi papá aumentaron. Ya no se trataba solo de pagar las facturas, ahora quería una asignación mensual para vivir cómodamente. Mi hermano, que todavía está pagando sus préstamos estudiantiles, claramente no podía permitírselo, pero no retrocedió. En cambio, empezó a culparme por ponerlo en esa posición, diciendo que si yo hubiera ayudado desde el principio, nada de esto estaría pasando. Mi mamá se mantuvo en silencio durante todo esto. Cada vez que intentaba que interviniera, simplemente decía que era un asunto entre mi papá y yo. Actuaba como si estuviera atrapada en el medio, pero sabía que no era completamente inocente. Siempre había apoyado las ideas poco realistas de mi papá, incluso cuando no tenían sentido. Actualicé mi publicación en Reddit desahogándome sobre cómo la situación estaba destrozando a mi familia. Las respuestas fueron abrumadoras, con personas diciéndome que necesitaba establecer límites firmes y protegerme. Algunos sugirieron consultar a un abogado por si mi papá intentaba hacer algo astuto, como reclamar dependencia financiera. Otros simplemente compartieron sus propias historias sobre padres con derechos, lo que curiosamente me hizo sentir menos solo. Una de las partes más estresantes fue lidiar con la publicación pública de mi papá en Facebook. Escribió una vaga diatriba sobre los hijos que olvidan de dónde vienen y cómo él dio todo por su familia solo para ser abandonado. No me mencionó directamente, pero era obvio de quién estaba hablando. Esa publicación recibió un montón de comentarios de familiares lejanos y viejos amigos de la familia, todos ofreciéndole su apoyo y simpatía. Algunos incluso me enviaron mensajes directamente para regañarme. El estrés empezó a afectar mi trabajo. Me encontraba distraído, leyendo el mismo correo electrónico 5 veces porque no podía concentrarme. Mis amigos notaron que algo andaba mal y me preguntaron qué estaba pasando. Cuando les conté, se sorprendieron, pero me apoyaron de inmediato. Algunos incluso se ofrecieron a ayudarme a redactar respuestas para los mensajes familiares más agresivos, pero decidí que era mejor simplemente ignorarlos. Un primo se acercó para decirme que entendía mi posición. Había visto la publicación de mi papá y tenía la sensación de que había más en la historia. Fue un pequeño alivio saber que al menos una persona en la familia estaba de mi lado, pero no hizo que la situación general fuera menos agotadora. Por ese tiempo, mi papá intensificó las cosas aún más. Empezó a amenazar con mudarse conmigo si no daba un paso adelante y lo ayudaba financieramente. Incluso llegó a decir que era mi responsabilidad darle un lugar donde vivir ya que no tenía a dónde ir. Le dije que eso no era una opción, pero el estrés de todo esto me estaba afectando. Decidí comenzar terapia para ayudarme a procesar todo y descubrir cómo manejar la constante culpa y presión. Uno de los momentos más sorprendentes fue cuando hablé con mi hermana.
Había estado bastante callada durante todo esto y quería asegurarme de que estuviera bien. Para mi sorpresa, admitió que pensaba que las expectativas de mi papá eran ridículas y no me culpaba por mantener mi posición. Fue agradable tener su apoyo, aunque solo fuera entre nosotros. Mientras tanto, mi hermano seguía intentando equilibrar el apoyo a mi papá y pagar sus propias facturas. Se quejaba constantemente, pero se negaba a confrontar a mi papá o establecer límites. Sentía que estaba tratando de hacerme sentir culpable para que interviniera, pero yo no iba a ceder. Al final del mes, ya había tenido suficiente. Congelé mi crédito y empecé a investigar opciones legales por si mi papá intentaba hacer algo turbio. No iba a permitir que me arrastrara con su mala planificación financiera. Ha sido una pesadilla, pero estoy decidido a mantener mis límites, sin importar cuánto me cueste emocionalmente. Actualización 2. Hola a todos. Después de congelar mi crédito y decidir mantenerme firme, seguí el consejo que recibí en Reddit y agendé una consulta con un abogado. No estaba seguro de qué esperar, pero quería estar preparado en caso de que mi papá intentara algo astuto, como reclamar dependencia financiera o abrir cuentas a mi nombre. El abogado me guió a través de algunos pasos que podía tomar para protegerme. Me sugirió monitorear regularmente mi crédito, redactar una carta formal dirigida a mi papá delineando mis límites y documentar cualquier interacción que pudiera convertirse en un problema más adelante. La semana siguiente, me senté con mi presupuesto e hice un plan claro para asegurarme de no ceder bajo la culpa. Asigné cada dólar de mis ingresos, desde ahorros hasta facturas, de modo que no hubiera espacio para las demandas de mi papá. Quería estar preparado, de manera que, si intentaba presionarme, tendría una respuesta sólida lista. Ya he asignado mis fondos. Mientras tanto, mi hermano menor estaba teniendo dificultades. Había ofrecido ayudar a mi papá económicamente, pero rápidamente quedó claro que no podía mantenerse al día. Entre sus préstamos estudiantiles, el alquiler y ahora la creciente lista de gastos de mi papá, apenas estaba sobreviviendo. En lugar de retroceder, mi papá intensificó sus demandas. Comenzó a insinuar que mi hermano no estaba haciendo lo suficiente y agregó nuevos gastos a su presupuesto. Mi hermano se desahogó conmigo, pero en lugar de dirigir su frustración hacia mi papá, me culpó a mí. Afirmó que, si yo hubiera ayudado desde el principio, mi papá no habría dependido tanto de él. En el trabajo, las cosas finalmente estaban mejorando. Me dieron una promoción, lo que significaba más dinero y más oportunidades de crecimiento. No difundí la noticia, pero mi mamá se enteró y, por supuesto, se lo contó a mi papá. Eso se convirtió en otro problema. Mi papá llamó a mis hermanos para quejarse de que estaba nadando en dinero, pero me negaba a ayudarlo. Mi hermano y yo tuvimos otra discusión al respecto, mientras que mi hermana permaneció callada. La terapia se convirtió en un salvavidas. Mi terapeuta me ayudó a centrarme en lo que podía controlar y me recordó que no era mi responsabilidad arreglar las malas decisiones financieras de mi papá. Poco a poco, la culpa comenzó a disminuir y me resultó más fácil mantener mi posición frente a la constante presión familiar. Decidí intentar algo drástico, una reunión familiar. Invité a mis hermanos y a mis padres a mi casa, con la esperanza de que pudiéramos tener una discusión honesta y tal vez encontrar un punto intermedio. Fue un error. Mi papá llegó con una lista de sus gastos mensuales y me la entregó tan pronto como entró. Esperaba que empezara a cubrir todo, desde sus servicios públicos hasta el pago de su auto. La conversación rápidamente se convirtió en una discusión acalorada. Mi papá me acusó de abandonarlo, mi hermano se puso de su lado y mi hermana se fue a mitad de la reunión porque la tensión era demasiada. Después del desastre de la reunión, las tácticas de mi papá se intensificaron. Comenzó a decirle a todos que su salud estaba empeorando, insinuando que yo estaba ignorando sus necesidades médicas. Sabía que no estaba en muy buena forma, pero estas nuevas afirmaciones parecían exageradas. Publiqué otra actualización en Reddit pidiendo consejos sobre cómo manejar a padres manipuladores. Las respuestas fueron tanto reconfortantes como frustrantes. La gente compartió sus historias, confirmándome que no estaba solo, pero estaba claro que la situación no se resolvería pronto. Un momento sorprendente ocurrió cuando mi mamá finalmente se sinceró conmigo. Admitió que estaba agotada por el comportamiento egoísta de mi papá, pero se sentía atrapada. Dijo que no sabía cómo enfrentarlo y tenía miedo de empeorar las cosas. Le pregunté por qué había permanecido callada durante la reunión familiar y respondió que se sentía atrapada entre su papel como esposa y sus propias frustraciones. No mucho después de eso, recibí un correo electrónico de mi papá.
Adjuntó una lista detallada de sus gastos, que sumaban más de 3,000 pesos al mes. Ni siquiera trató de disimularlo. Directamente dijo que esperaba que yo pagara. Ignoré el correo electrónico, pero luego siguió con publicaciones pasivo-agresivas en Facebook. Compartió memes sobre hijos egoístas y cómo las familias reales se cuidan entre sí. Amigos en común comenzaron a comentar, y sentí que el drama estaba infiltrándose en cada parte de mi vida. A pesar del caos, hubo un punto brillante. Mi hermana me llamó y dijo que estaba empezando a ver las cosas de manera diferente. Siempre había intentado mantenerse neutral, pero después de ver hasta dónde estaba dispuesto a llegar mi papá, admitió que entendía por qué estaba manteniendo mi posición. Fue un alivio tener su apoyo, aunque no resolviera el problema principal. Mi actualización más reciente y el apoyo abrumador fue increíble. Extraños compartieron sus propias historias de cortar lazos con familiares tóxicos y me alentaron a mantenerme firme. Fue reconfortante saber que no estaba solo, incluso si mi familia no lo veía de esa manera. El último giro llegó cuando mi papá envió otro correo electrónico, esta vez amenazando con excluirme de su testamento si no cumplía con sus demandas. Lo enmarcó como un ultimátum, pero honestamente, parecía más un acto de desesperación. No estoy seguro de qué pasará a continuación, pero algo está claro, no voy a retroceder. Actualización 3. Hola chicos. No esperaba que mi papá apareciera en mi condominio, pero eso fue exactamente lo que pasó. El sábado pasado, mientras me preparaba para el día, escuché golpes fuertes en mi puerta. Miré por la mirilla y lo vi ahí, luciendo furioso. No estaba solo tocando, estaba golpeando la puerta con el puño como si fuera una emergencia. Abrí la puerta ligeramente, lo suficiente como para preguntarle qué estaba haciendo. Sin esperar una invitación, empujó la puerta y entró. Me tomó por sorpresa, pero logré dar un paso atrás antes de que me arrollara. Inmediatamente comenzó a hablar sobre cómo necesitaba reconsiderar mi decisión y que estaba destruyendo a la familia. Llevaba una carpeta consigo, que lanzó sobre mi mesa del comedor diciendo que era prueba de lo grave que era su situación. Ni siquiera miré los papeles. Le dije que no podía presentarse en mi casa sin avisar y que necesitaba irse. Me ignoró por completo y siguió hablando, caminando de un lado a otro como si fuera dueño del lugar. Señaló cada cosa en mi condominio, mi televisor, mis muebles, mis electrodomésticos, y decía cosas como, puedes pagar todo esto, pero no puedes ayudar a tu propio padre. Cuando me di cuenta de que no iba a irse, llamé a la policía. No quería hacerlo, pero no veía otra opción. Él notó que estaba en el teléfono e intentó quitármelo de las manos, gritando que estaba exagerando y siendo irrespetuoso. Fue entonces cuando me encerré en mi dormitorio y me quedé allí hasta que llegó la policía. Lo escoltaron fuera, y pude escucharlo discutiendo con ellos, diciendo que yo era su hijo y que tenía todo el derecho de estar allí. No presenté cargos, pero dejé claro a los oficiales que no quería que volviera. Le advirtieron que se mantuviera alejado y finalmente se fue, pero no sin antes llamarme una vergüenza lo suficientemente fuerte como para que medio edificio lo escuchara. Las consecuencias de ese incidente fueron inmediatas. Mi hermano menor me llamó más tarde ese día, furioso. Me acusó de humillar a nuestro papá y dijo que estaba llevando las cosas demasiado lejos. No le importó la visita sin previo aviso ni el hecho de que mi papá se había metido a la fuerza. Solo le importó que llamé a la policía. Mi hermana, por otro lado, estaba completamente de mi lado. Me dijo que pensaba que ya era hora de que alguien se enfrentara a él y que deseaba tener el valor de hacer lo mismo. Mi mamá se acercó al día siguiente. Se disculpó por el comportamiento de mi papá, pero se sintió como algo a medias. Seguía diciendo cosas como, ya sabes cómo es y no tenía malas intenciones. Se negó a responsabilizarlo, y podía notar que solo quería que suavizara las cosas. Le dije que no lo haría y que necesitaba espacio de ambos. Hablé sobre todo en terapia esa semana, y por primera vez sentí que estaba priorizando mi salud mental sobre el drama constante de mi familia. Mi terapeuta me ayudó a desarrollar estrategias para establecer límites aún más firmes y me recordó que estaba bien poner mi bienestar primero. También le conté a mi jefe sobre la situación, y fue lo suficientemente comprensivo como para darme un día de descanso por salud mental para recuperarme. Fue un pequeño alivio en medio de todo el caos. Publiqué una actualización en Reddit compartiendo lo que había sucedido, y el apoyo fue abrumador. La gente me animó a presentar una orden de restricción si mi papá volvía a aparecer, y algunos incluso compartieron historias sobre cómo lidiaron con situaciones similares. Fue un recordatorio de que no estaba solo y de que no estaba loco por establecer límites.
La división familiar se profundizó aún más después del incidente. Mi hermana se puso completamente de mi lado y dejó de responder llamadas de mi papá y mi hermano, lo que solo enfureció más a mi papá. Mientras tanto, mi hermano seguía tratando de defenderlo, aunque empezaba a tener problemas financieros él mismo. Me enteré a través de mi hermana que mi papá había sacado recientemente un préstamo personal que no podía pagar y ahora intentaba culpar a mi hermano para que lo ayudara también con eso. Era un desastre. Mi hermana y yo comenzamos a pensar en cómo manejar la situación juntos. Ella sugirió que investigáramos opciones legales para asegurarnos de que nuestro papá no pudiera reclamar dependencia financiera sobre nosotros ni abrir cuentas a nuestros nombres. Me puse en contacto nuevamente con mi abogado y comencé a presentar los documentos necesarios. Se sintió bien finalmente tomar medidas proactivas en lugar de solo reaccionar ante cada nueva crisis. Por supuesto, mi papá no había terminado. Comenzó a dejar mensajes de voz llorosos, rogándome que reconsiderara y diciendo cosas como, eres todo lo que me queda. Los ignoré, pero fue agotador. Luego amenazó con vender reliquias familiares, alegando que era mi culpa que tuviera que recurrir a esas medidas. Sabía que no podía seguir lidiando con él, así que decidí cortarlo por completo. Lo bloqueé en todas las plataformas, teléfono, correo electrónico, redes sociales, y le dije a mi mamá y a mi hermano que no quería recibir ninguna actualización sobre él. No fue una decisión fácil, pero se sintió necesaria. Mi actualización más reciente en Reddit se volvió viral, recibiendo más de 20.000 votos positivos. El apoyo de desconocidos ha sido increíble, y escuchar a otros compartir sus historias de cortar lazos con familiares tóxicos me ha dado la fuerza para mantener mi decisión. Por primera vez en meses, siento que finalmente estoy recuperando el control de mi vida. Actualización 4. Hola. Después de cortar el contacto con mi papá, las cosas estuvieron tranquilas por unas semanas. Sin mensajes, sin visitas inesperadas, nada. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía respirar. Me enfoqué en mi trabajo, seguí yendo a terapia y pasé más tiempo con mi hermana menor. Ella era el único miembro de la familia que realmente entendía mi punto de vista y habíamos comenzado a acercarnos más por ello. Entonces, de la nada, mi mamá se puso en contacto conmigo. No me había llamado en semanas, así que asumí que estaba del lado de mi papá, como siempre. Pero su tono era diferente esta vez. Me dijo que necesitaba hablar conmigo en persona sobre algo importante. Era escéptico. Lo último que quería era otra charla de culpa o algún nuevo plan para arrastrarme de nuevo al drama, pero ella sonaba seria. Parte de mí quería saber qué estaba pasando. Acepté encontrarme con ella en un lugar neutral, una cafetería cerca de mi casa. Llevé a mi hermana conmigo, por si acaso. Cuando nos sentamos, mi mamá parecía agotada, como si no hubiera dormido en días. Comenzamos a hablar sobre lo difíciles que habían sido las cosas con mi papá últimamente. Al principio pensé que iba a hacer el mismo discurso de siempre sobre cómo debía reconciliarme con él, pero luego soltó una bomba: mi papá había estado apostando durante años, y por eso estaba en la ruina. No podía creerlo. Explicó que había comenzado de manera pequeña, con boletos de lotería y visitas ocasionales al casino, pero que se había salido de control. Al parecer, había estado usando su sueldo para cubrir sus pérdidas, lo que explicaba por qué nunca pudo ahorrar nada. La situación empeoró cuando empezó a pedir préstamos para cubrir sus deudas. Esa era la razón de su desesperación para que lo apoyara: no solo estaba en la ruina, estaba ahogado en deudas de juego. Entonces vino la parte que me hizo sentir como si me hubieran dado un golpe en el estómago. Mi mamá admitió que, hace años, cuando yo era adolescente, mi papá había retirado parte de mis ahorros para la universidad para cubrir una de sus mayores pérdidas. Dijo que lo había mantenido en secreto porque no quería desestabilizar a la familia. Escuchar eso fue devastador. Todos esos años había trabajado en empleos de medio tiempo y solicitado becas para pagar la universidad, pensando que no teníamos dinero, y esta era la razón. No podía procesarlo. Mi mamá comenzó a llorar, diciendo que lamentaba no haberlo detenido, pero que se había sentido impotente. Habló sobre cómo había pasado años tratando de mantener todo unido, esperando que él cambiara. Dijo que se sentía culpable por haberlo permitido, pero que no sabía qué más hacer. Mi hermana se quedó en silencio, atónita, mientras yo dejé que mi mamá hablara. No había mucho que pudiera decir en ese momento. Después de la reunión, compartí lo que sucedió con mi hermana con más detalle. Estaba furiosa, no solo con nuestro papá, sino también con nuestra mamá por haberlo encubierto.
Esto cambió completamente su perspectiva sobre todo, y pude notar que estaba comenzando a darse cuenta de lo profundo que era el problema en nuestra familia. Decidimos ser más proactivos para protegernos de cualquier otra consecuencia. Actualicé Reddit nuevamente, compartiendo la nueva información sobre las apuestas y los ahorros universitarios. La respuesta fue abrumadora. La gente estaba indignada en mi nombre, y muchos compartieron historias similares sobre padres que ocultaron problemas financieros hasta que era demasiado tarde. Algunos dieron consejos prácticos, como vigilar mi informe crediticio en caso de que mi papá intentara algo turbio. Ese resultó ser un consejo excelente. Unos días después, mi mamá me llamó nuevamente, esta vez con más malas noticias. Había encontrado documentos que sugerían que mi papá había estado intentando abrir tarjetas de crédito a mi nombre. Afortunadamente, no había tenido éxito, pero fue suficiente para ponerme en acción. Revisé mi informe crediticio de inmediato y congelé todo otra vez, por seguridad. También presenté documentos legales para asegurarme de que no pudiera reclamar dependencia financiera sobre mí de ninguna manera. Cuando mi papá se enteró de la reunión con mi mamá, perdió completamente el control. Comenzó a llamarnos traidores a mi hermana y a mí, y acusó a mi mamá de conspirar contra él. Le dijo a mi hermano que estábamos tratando de poner a la familia en su contra, lo que solo alimentó más la división. Mi hermano se negó a creer la historia de las apuestas, diciendo que era solo una excusa que mi mamá había inventado para justificar no ayudar a mi papá. En este punto, mi mamá parecía estar llegando a su límite. Insinuó que estaba considerando separarse de mi papá, pero no estaba lista para tomar medidas reales todavía. Dijo que estaba cansada de vivir así, pero que no sabía cómo dejarlo después de tantos años. Era difícil sentir lástima por ella después de todo lo que había ocultado, pero podía notar que estaba realmente luchando. A pesar del caos, seguí enfocándome en reconstruir mi vida. La terapia me ayudó a trabajar con la ira y la traición, y mi vínculo con mi hermana continuó fortaleciéndose. Hablamos sobre el futuro, sobre cómo podíamos romper el ciclo de disfunción en nuestra familia. Por primera vez, sentí que había una luz al final del túnel. Actualización 5. Hola a todos. Después de todo lo que pasó con mi papá, pensé que las cosas no podían empeorar, pero estaba equivocado. La noticia sobre su adicción al juego empezó a extenderse entre la familia extendida, y de repente las personas que habían estado de su lado ya no estaban tan dispuestas a defenderlo. Me enteré a través de un primo que mi papá había estado llamando a los parientes, uno por uno, pidiendo dinero. Al principio, algunos lo ayudaron, pero una vez que salió a la luz la verdad sobre sus deudas, la mayoría dejó de responder a sus llamadas. La noticia de sus problemas financieros parecía haber llegado a todos, excepto a mi hermano menor. A pesar de todas las pruebas, se negó a creer que la adicción al juego de mi papá fuera tan grave como mi mamá y yo decíamos. En cambio, redobló su apoyo hacia él. Contra mi consejo, pidió un pequeño préstamo para ayudar a cubrir algunas de las facturas pendientes de mi papá. No pasó mucho tiempo antes de que comenzara a quejarse de lo ajustadas que estaban sus finanzas, pero aún así no admitía que permitir el comportamiento de mi papá era parte del problema. En medio de todo esto, recibí una buena noticia en el trabajo. Mi jefe me ofreció una promoción significativa, que venía con un sueldo mucho mayor y más responsabilidades. Sentí que era una validación de todo por lo que había estado trabajando, pero decidí mantener la noticia en privado. No quería darle a mi papá más motivos para intentar manipularme con culpa, y sabía que mi hermano lo usaría como otra excusa para llamarme egoísta. La terapia continuó ayudándome a procesar todo. Mi terapeuta me guió a través del proceso de dejar ir la culpa y el resentimiento que había estado cargando durante años. No fue fácil, pero comencé a sentirme más ligero, como si finalmente estuviera tomando el control de mi propia vida. También actualicé mi historia en Reddit, compartiendo cuánto había avanzado. Esa publicación recibió más de 25.000 votos positivos, con innumerables personas animándome y diciéndome lo orgullosas que estaban de los límites que había establecido. Leer esos comentarios me recordó que no estaba solo en esto. Entonces, de la nada, recibí una carta escrita a mano de mi papá. Era la primera vez que escuchaba directamente de él desde que corté el contacto. La carta comenzaba con una disculpa. Decía que lamentaba cómo las cosas se habían intensificado y admitía que había cometido errores. Pero a medida que seguí leyendo, quedó claro que la disculpa no era del todo genuina. Pasó la mayor parte de la carta justificando sus acciones y terminó pidiendo ayuda de manera sutil, otra vez el mismo patrón, pero disfrazado con palabras diferentes. No respondí.
Aprendí que el contacto cero es la opción más saludable para mí, y no iba a romperlo. Mientras tanto, mi mamá empezó a dar pequeños pasos hacia la independencia. Consiguió un trabajo de medio tiempo y finalmente se mudó con un pariente que la apoyaba. No fue una separación completa de mi papá, pero fue un comienzo. Un día me llamó para contarme sobre su nuevo trabajo, y por primera vez en mucho tiempo, sonaba esperanzada. No la presioné sobre si dejaría a mi papá definitivamente, pensé que esa era una decisión que tenía que tomar por sí misma. Una de las mayores sorpresas vino de mi hermana. Ella y yo nos sentamos con mi hermano para intentar hacerle entrar en razón. Le explicamos cómo permitir el comportamiento de nuestro papá solo empeoraba las cosas, pero él no cedió. Seguía diciendo que ayudar era lo correcto y que yo estaba siendo demasiado duro. No fue una conversación productiva, pero al menos mi hermana y yo salimos de allí sintiéndonos más unidos en nuestro enfoque. Una pequeña victoria llegó cuando supe que mi papá había comenzado a vender algunas de sus pertenencias personales para cubrir sus gastos. Eran cosas que había jurado que nunca vendería, así que fue un gran paso. No resolvía sus problemas financieros, pero al menos era un pequeño avance hacia asumir responsabilidad. A lo largo de todo esto, mis amigos fueron mi mayor fuente de apoyo. Organizaron una cena para celebrar mi promoción y todo lo que había logrado a pesar del drama familiar. Sentado allí con ellos, me di cuenta de cuánto había dependido de su apoyo en los últimos meses y de lo afortunado que era de tener personas en mi vida que realmente me respaldaban. Ahora estoy empezando a pensar en el futuro de una manera en la que no lo había hecho antes. He estado ahorrando durante años, y con mi promoción, finalmente estoy en una posición para considerar comprar una casa. He comenzado a buscar viviendas en una ciudad diferente, un nuevo comienzo parece ser exactamente lo que necesito. La idea de construir algo completamente mío, lejos del caos, es emocionante. Al mirar hacia atrás, estoy orgulloso de los límites que he establecido y de las relaciones más saludables que he construido con las personas que realmente me apoyan. No ha sido fácil, todavía hay momentos en los que la culpa intenta colarse, pero me recuerdo a mí mismo cuánto he avanzado. Por primera vez en mucho tiempo, siento que mi vida realmente me pertenece y estoy emocionado de ver qué viene después.